Historia verdadera de abuela, de abandonada en el aeropuerto a dueña de su propio destino. Su verdadera historia de Andalucía. Mi hijo y mi nuera me dejaron en el aeropuerto sin un céntimo. No tenían ni idea de que me dirigía a reunirme con mi abogado. ¿Sabes qué, mamá? Solo te compramos un billete de ida. El viaje de vuelta, lo resolverás tú sola. Eso fue lo que dijo mi nuera mientras arrastraba su maleta de diseño hacia la fila de primera clase. Ni siquiera se giró para mirarme. Sonrió. El tipo de sonrisa que la gente pone cuando cree que te está haciendo un favor al decirte una verdad dura. ¿Tienes un teléfono? Llama a alguien para que venga a recogerte o véndelo. Eso cubriría un autobús, ¿verdad? Y así, de repente, se fueron. Desaparecieron por el control de seguridad. Desaparecieron en el túnel de puertas de embarque y selfies de vacaciones. Se fueron con cada gramo de dignidad que aún me quedaba en sus ojos. Me quedé allí sola en medio del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, aferrando mi bolso contra el pecho. Sin maleta, sin pase de abordar, sin billete, solo un jersey fino y un itinerario impreso que ahora me daba cuenta que era solo para la galería. Nunca habían planeado que volviera con ellos. Nunca había sido parte de este viaje en absoluto. El ruido del aeropuerto me envolvió. Anuncios de embarque. Maletas con ruedas traqueteando sobre el suelo de baldosas. Risas en un idioma que ya no entendía. Me sentía como una estatua en un lugar que nunca se detiene. La gente me miró de reojo y luego apartó la vista rápidamente. Una mujer me dio una sonrisa educada que se derritió en lástima en el momento en que sus ojos bajaron al espacio vacío donde debería haber estado mi equipaje. Quería desaparecer y, por un momento, lo hice. Solo unas horas antes me había despertado creyendo que formaba parte de algo. Un viaje familiar, lo llamaron, un retiro de sanación después del funeral. Mi esposo, que Dios lo tenga en su gloria, había fallecido hacía solo 2 meses. Lo enterramos en un lunes lluvioso. Dijeron que debería salir de casa, tomar un poco de aire y dejar de llorar todo el tiempo. Dijeron que este viaje me vendría bien. Así que fui. Vendí el último collar de perlas que me regaló. Usé el dinero para ayudar con los vuelos. Es un esfuerzo grupal, me dijeron sonriendo. Todos estamos contribuyendo, pero nunca vi un recibo. Nunca vi la reserva de vuelta, y nunca lo cuestioné porque me enseñaron a confiar en la familia, incluso cuando dejan de tratarte como tal. En el check-in, noté que la madre de Teresa tenía una etiqueta de prioridad en su maleta. Él tenía un billete de primera clase. Así como Teresa y mi hijo Marcos. Asumí que todos abordaríamos por separado por comodidad. Teresa dijo que vendrían a verme después del despegue. Pero eso fue antes de que escanearan mi billete y me dijeran que ya había sido anulado. Lo siento, señora. Aquí dice que no hay viaje de regreso a su nombre, dijo la azafata, con las cejas fruncidas en esa mezcla de cortesía y aprensión que usan las personas cuando no quieren lidiar con lágrimas. Le sonreí. Debe haber un error. Pero cuando me di la vuelta, ya se estaban alejando. Lo seguí hasta la fila de seguridad, aún sosteniendo mi pequeña carpeta de documentos de viaje. Y entonces Teresa se giró, suspiró y dijo las palabras que ahora creo que habían ensayado. ¿Sabes qué, mamá? Solo te compramos un billete de ida. El viaje de vuelta. Lo resolverás tú sola. Lo dijo como si me estuviera contando el tiempo que haría mañana. Y cuando añadió lo del teléfono, véndelo si necesitas dinero para el autobús, Marcos no la corrigió. Ni siquiera me miró a los ojos. Solo se ajustó las gafas de sol y siguió caminando. Me dejaron allí como un recibo viejo, usado, desechado, innecesario. Me quedé allí mucho después de que desaparecieran por seguridad. Demasiado aturdida para moverme, demasiado orgullosa para sentarme. No lloré. Aún no. Solo respiré, una respiración superficial a la vez. La última vez que sentí ese tipo de abandono, tenía 9 años, esperando a un padre que nunca volvió de un corto viaje al pueblo de al lado.
Y aquí estaba de nuevo, en círculo completo. Solo que esta vez, yo había criado a la persona que me dejó atrás. La gente seguía moviéndose a mi alrededor. El mundo no se detenía porque yo sí. Un hombre con un carrito de bebé pasó por mi lado. Una mujer regañaba a adolescentes con uniformes de baile a juego gritando por encima del ruido. En algún lugar, un vuelo a Valencia iniciaba el embarque final. El sol golpeaba las paredes de cristal justo en el ángulo adecuado, y me dolía en los ojos. Miré mi teléfono, no porque esperara un mensaje de Marcos. No se atrevería, sino para comprobar que aún lo tenía en la mano. Era la única cosa que me quedaba que decía que existía, que importaba. Pensé en llamar a alguien. ¿Pero a quién? Mi hermana falleció hace años. Mis amigas tenían sus propios hijos adultos, sus propios dolores. No iba a llamar a nadie y admitir que me habían dejado atrás en un aeropuerto por mi propia familia. No, no les entregaría mi humillación. En cambio, tomé una profunda respiración, caminé hacia el banco más cercano y me senté con la espalda recta y la barbilla alta. Tal vez no tuviera un billete para volver a casa, pero tenía algo más. Metido en mi sujetador, justo al lado de mi corazón, había un pequeño sobre. Dentro estaba la tarjeta de visita de un abogado, un viejo amigo de mi esposo, alguien a quien no veía desde hacía años, pero que siempre había dicho, si alguna vez necesitas algo, Blanca, ven a buscarme. Y ahora lo haría, porque tal vez me hubieran dejado sin nada. Pero eso no significaba que no me quedara nada por hacer. El duelo no llama a la puerta cuando llega. No pide permiso para entrar. Irrumpe por la puerta principal y se sienta en tu sillón favorito como si siempre hubiera pertenecido allí. Así fue como se sintió cuando Javier falleció. No repentino, sino completo. Un momento estaba allí tarareando desafinado en la cocina, preguntando dónde había escondido la canela, y al siguiente estaba desplomado en el pasillo, con la taza de café aún tibia en la mano. Un derrame cerebral, dijeron, masivo, irreversible, final. Habíamos estado casados durante 42 años. 42 años de rutinas y rituales, de peleas que terminaban en perdón silencioso, de miradas compartidas a través de las habitaciones cuando no hacían falta palabras. De criar a un hijo y perder un embarazo e intentarlo de nuevo, de ver la vida desplegarse en la forma de las arrugas de risa del otro. Murió un martes. Llovió esa mañana. No la lluvia que te hace correr adentro, sino la que se filtra en los huesos sin que te des cuenta. Recuerdo estar de pie en el fregadero de la cocina horas después de que se lo llevaran, viendo gotas deslizarse por la ventana como si intentaran encontrar el camino de vuelta a casa. No me moví. No lloré. Solo escuché el sonido de todo siendo más silencioso de lo que jamás había sido. Los días siguientes fueron un borrón de guisos y condolencias. Gente que no veía en años trajo flores e historias, la mayoría de las cuales estaba demasiado entumecida para absorber. El funeral fue corto. A Javier nunca le gustó ser el centro de atención. Solía decir, si alguien llora en mi funeral, asegúrate de que traiga un trapeador. Intenté no llorar, pero traje pañuelos de todos modos. Después del servicio, volví sola a la casa que construimos juntos. La cama se sentía demasiado grande. Las habitaciones resonaban de manera diferente. Sus zapatillas aún estaban bajo la mesita de noche. Su cepillo de dientes estaba junto al mío como si nada hubiera cambiado, como si el duelo no fuera un ladrón, sino solo una sombra, lo suficientemente cortés como para llamar antes de robar todo lo que importaba. Las semanas se arrastraron. Algunos días no salí de casa. Me sentaba en la silla que más le gustaba y trataba de recordar exactamente cómo reía cuando algo era realmente gracioso. Esa carcajada profunda del vientre que hacía que sus hombros rebotaran. Intenté recordar cómo me miraba cuando entraba en una habitación. Intenté recordar quién era yo antes de convertirme en la viuda. Y entonces una mañana, Marcos vino de visita. Me abrazó ligero y distraído y dijo, «Mamá, hablé con Teresa y creemos que te vendría bien irte un poco». «¿Irme?», repetí. «Sí, solo un corto viaje», dijo. «Para aclarar la mente».
Estamos pensando en llevar a los niños a la Costa del Sol para las vacaciones de primavera. Deberías venir. Podría ser agradable. Teresa asintió a su lado. Toda simpatía ensayada. Solo para respirar un poco. Un cambio de escenario. ¿No crees que Javier querría eso para ti? Se sintió como si alguien hubiera abierto una ventana. No había salido de Andalucía en más de 5 años. El pensamiento de arena entre los dedos de los pies, de sol en los hombros, de no despertar al silencio. Eso removió algo que creía perdido hace tiempo. ¿Estás segura? Pregunté. Por supuesto, sonrió Teresa. ¿Tu familia? Me aferré a esa palabra como a un salvavidas. Más tarde esa semana, abrí mi joyero, el que no había tocado desde el funeral. En el rincón había la alianza de oro que Javier me dio en nuestro 10º aniversario. No era cara, pero era oro de verdad. Había ahorrado durante meses y me sorprendió en una mañana de martes, deslizándola en mi dedo con un susurro. 10 años más, luego 10 más después de eso. La usé todos los días hasta el día que él murió. Ahora la sostuve en la mano, sentí su peso, su calidez, y luego la dejé ir. Caminé hasta la pequeña casa de empeños de la calle y la vendí. El hombre detrás del mostrador se sorprendió. ¿Estás segura, señora? Estoy segura, dije, incluso mientras mi garganta se apretaba. Usé el dinero para contribuir al viaje. Cuando Teresa mencionó que todos contribuíamos, asumí que eso me incluía, así que ofrecí sin que me lo pidieran. Se sintió bien seguir siendo necesaria, ser incluida, ser más que solo una foto en un marco. Esa noche, lloré sola en mi habitación. No solo por Javier, sino porque por primera vez en semanas, sentí algo cercano a la esperanza. Empaqué mi maleta con cuidado. Coloqué una pequeña foto enmarcada de Javier en el bolsillo de mi equipaje de mano. Elegí mi jersey más suave, el que siempre dijo que me hacía ver elegante como el demonio. Doblé una toalla de playa que no había usado en años, y metí un libro de bolsillo que había estado queriendo leer durante meses, en el bolsillo delantero. Y antes de cerrar la cremallera de todo, coloqué un pañuelo doblado en la solapa superior por si acaso. No sabía que para cuando llegara al aeropuerto, todo ello, la maleta, la toalla, la esperanza, se habría ido. Que la mujer que había sido mientras empacaba no sería la misma mujer dejada de pie sola en la puerta B22. Que no había sido invitada por amor o duelo o incluso lástima. Había sido incluida por conveniencia, por lo que podía dar, no por quién era. Lo veo ahora. Pero entonces, en esos días entre el funeral y el vuelo, creí en la historia que me contaron. Que aún formaba parte de la familia, que aún era querida. Me equivoqué. Hay un tipo particular de silencio que cae cuando te das cuenta de que no formas parte del plan. No olvidado porque olvidar implica accidente. No, esto es diferente. Es la realización de que alguien te miró, te consideró, y aún así decidió que eras desechable. Ocurrió en el mostrador de la aerolínea. Señora, lo siento, dijo la agente cortésmente, tecleando en su teclado. No hay vuelo de regreso reservado a su nombre. Parpadeé. Estoy con la familia de mi hijo, Morales. La reserva debería estar a nombre de Morales. Comprobó de nuevo, esta vez con un ceño más profundo. Si veo un grupo Morales, pero los billetes de vuelta son solo para 6 pasajeros. No está usted listada, me miró con esa empatía ensayada que deben practicar en el entrenamiento, el tipo que dice, lo siento mucho que su vida se acabe de resquebrajar, pero aún tengo una fila detrás de usted. Sentí que mi aliento se atascaba en la garganta. Tiene que haber un error. Podemos comprobar si hay un vuelo de regreso disponible, ofreció. Pero tendría que comprarse por separado. No respondí. Me giré lentamente, escaneando la terminal bulliciosa, y vi a Marcos y Teresa cerca de un puesto de café, riendo por algo en su teléfono. Caminé hacia ellos, aún sosteniendo mi itinerario impreso, los bordes ahora húmedos por el sudor en mis palmas. Marcos, dije suavemente. La agente dice que no tengo billete de vuelta.
¿Puedes comprobar el tuyo? Él miró hacia arriba, ojos evasivos, un destello de incomodidad cruzando su rostro antes de ser reemplazado por una media sonrisa. Oh, cierto. Sí, dijo, rascándose la nuca. Pensamos que querrías quedarte un poco más. Ya sabes, disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Teresa intervino. Sin pretensiones. Solo te compramos un billete de ida, Blanca. Los vuelos son caros, y seamos honestos, tienes mucho tiempo. Estás jubilada, ¿verdad? Pensé que esto era un viaje de ida y vuelta, dije, voz delgada, casi infantil. Teresa se encogió de hombros, sorbiendo su café. Eres adulta. Lo resolverás. Tienes tu teléfono. Hay wifi. O llama a alguien para que te ayude. Esto es unas vacaciones, no una obra de caridad. Miré a mi hijo. Marcos. No me miró a los ojos. Simplemente tenía más sentido de esta manera, mamá. Pensamos que te vendría bien quedarte unos días extra. Tal vez incluso ver a algunos amigos. No empacé para más días. Bueno, dijo Teresa, ahora revisando sus uñas. Hay tiendas. No pude hablar. Solo me quedé allí aferrando ese itinerario inútil como un escudo. Me di cuenta entonces de que no tenía mi maleta. Habían facturado sus maletas juntas en la entrega en la acera. Teresa había descartado mi pequeña de mano y me dijo, déjanos encargarnos, Blanca. Relájate. Probablemente aún estaba en el maletero. No solo me habían dejado sin vuelo de vuelta. También se habían llevado mi equipaje. ¿Dónde está mi maleta? Pregunté finalmente. Marcos miró a Teresa. Ella lo miró a él. Entonces ella dijo, la estamos facturando con la nuestra, pero podemos devolvértela más tarde si te quedas más tiempo. Me quedé allí aturdida. Así que no tengo vuelo. No tengo mis cosas, y no pensasteis que necesitaba saberlo antes de llegar al aeropuerto. Estás exagerando, dijo Teresa secamente. Dijiste que querías ser incluida. Bueno, así es como hacemos las cosas, con flexibilidad, añadió Marcos. No queríamos decir nada con eso. Solo estás tan emocional desde que papá falleció y pensamos que esto sería más fácil. ¿Más fácil para quién? Pregunté. Ninguno de los dos respondió. En cambio, Teresa se agachó, cerró la cremallera de su bolso de diseño, y dijo, tenemos que ir a seguridad. Nuestro grupo de embarque está a punto de salir. Y eso fue todo. Se alejaron. Sin abrazo, sin disculpa, sin reconocimiento de que me habían reducido a un pensamiento posterior con un pase de abordar. Me quedé allí mientras se dirigían a la fila de la TSA. Los tacones de Teresa haciendo clic con confianza, Marcos sin llevar nada más que su equipaje de mano y un rostro vacío de vergüenza. Por un momento, sentí que me hundía, como si el suelo bajo mis pies cediera, y me arrastraran lentamente hacia el tipo de soledad de la que nadie te advierte, el tipo que no viene de estar sola, sino de ser descartada por las mismas personas que deberían amarte más. Una mujer empujando un carrito de bebé me rozó suavemente y se disculpó. Asentí, pero no pude hablar. Mis manos temblaban mientras me apartaba del flujo de viajeros y me sentaba en un banco contra la pared. No lloré. Estaba demasiado más allá de las lágrimas. En cambio, metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono, no para llamarlos, no para llamar a nadie de la familia. Abrí mi app de notas y escribí una sola línea. Esta será la última vez que confíe en ellos. Luego me desplacé al contacto que tenía guardado bajo el nombre abogado señor Javier. Lo había presentado cuando aún trabajaba. El señor había manejado nuestros papeles de hipoteca, nuestros testamentos. Siempre había dicho, si alguna vez necesitas algo, Blanca, estaré allí. Marqué el número y presioné llamar. Cuando contestó, no dije hola. No expliqué. Dije, necesito actualizar mi testamento. Y así,
de repente, mi rol cambió. Ya no era la madre olvidada con un billete de ida. Era una mujer preparándose para reclamar su voz. Miré el monitor de embarque. Su vuelo estaba a tiempo. El mío también. Solo que no iba a donde ellos pensaban. No lo seguí hasta la puerta. Me senté en ese banco en la terminal del aeropuerto hasta que su vuelo desapareció del tablero de salidas, hasta que el altavoz anunciara el embarque final y no llegaran más mensajes de Marcos. No es que esperara uno. Él y Teresa probablemente ya se habían acomodado en sus asientos con espacio extra para las piernas, sorbiendo zumo de naranja de cortesía, ya publicando fotos filtradas con subtítulos sobre tiempo en familia y recargando energías. Pero yo no formaba parte de ese subtítulo. Ya no. Metí la mano en el bolsillo lateral de mi bolso, pasando los pañuelos doblados, los caramelos de menta y la crema para manos. Mis dedos encontraron el sobre antes de que siquiera mirara, el que Javier y yo llamábamos nuestro fondo rompevidrios en caso de incendio. Lo empezamos después de su susto al corazón. Solo unos cientos al principio, luego añadimos discretamente a medida que envejecíamos. Un 50 aquí, un 20 allá. A veces un centenar se colaba después de una devolución de impuestos. Nunca fue para comestibles o regalos de cumpleaños. Era para el día en que uno de nosotros no tuviera a nadie más en quien confiar y necesitara moverse rápido. Desplegué el sobre. 960 euros en efectivo, aún crujientes del banco. No era mucho, pero era mío, y más importante, era suficiente. Paré un taxi en la acera fuera del aeropuerto, le di una dirección que no había pronunciado en años, 287 calle de Jefferson, despacho de abogados Morales y Guade. Asintió y se incorporó al tráfico. El taxi olía levemente a pino y a algo frito. Miré por la ventana mientras pasaban las calles familiares. Centros comerciales, gasolineras, el corazón envejecido de Andalucía, donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. La última vez que estuve en esa oficina de abogados, Javier acababa de jubilarse. Habíamos ido a firmar nuestro primer testamento. En ese entonces, era simple. Todo para el otro y luego para Marcos. Habíamos estado tan seguros de nuestro legado, tan seguros de nuestro hijo. Ahora, no estaba segura de nada, excepto de que el nombre en ese papel ya no merecía lo que prometía. El señor aún estaba allí, más viejo ahora, un poco más lento para levantarse, pero su apretón de manos aún firme. Blanca, dijo, con los ojos abriéndose de sorpresa. No te he visto en años. Lamento lo de Javier. Gracias, dije, sentándome con cuidado. Estoy aquí porque necesito cambiar mi testamento. Él levantó una ceja. De acuerdo. ¿Algo específico? Asentí. Quiero eliminar a mi hijo y a mi nuera de toda parte de él. Hizo una pausa. ¿Estás segura? Estoy segura. No preguntó por qué. El señor conocía bien a Javier como para saber que no hacía nada a la ligera. Solo abrió una carpeta, hizo clic en su bolígrafo y esperó. Me gustaría añadir un nuevo beneficiario, continué. Una organización, una que apoya a personas mayores que han sido maltratadas por sus familias. Él levantó la vista. Eso es muy específico. Me he vuelto muy específica. Asintió de nuevo. Podemos hacerlo absolutamente. Necesitaré algunos papeles de la organización. Ya los tengo. Deslicé un folleto impreso de mi bolso, uno que había recogido meses atrás en el centro comunitario, sin pensar que lo usaría para mí misma. Mientras copiaba los detalles de contacto, me incliné hacia adelante. Y mientras estamos en ello, quiero asegurarme de que lo que me pasó, ser dejada atrás, tomada ventaja, sea algo a lo que pueda responder legalmente, no solo emocionalmente. ¿Te refieres a explotación financiera?, preguntó. Sí. Abuso a mayores, dije claramente. ¿Hay algo en la ley que proteja a personas como yo? Hay, dijo, más serio ahora. Especialmente si la persona de la que se aprovechan es un dependiente o un adulto vulnerable.
¿Accedieron directamente a tus fondos? No, lo di libremente, dije, voz firme, pero bajo falsas pretensiones. Me llevaron a creer que formaba parte de algo de lo que no lo era. Asintió lentamente. Podemos explorarlo. Al menos, puedo ayudarte a asegurar que nunca toquen ni un céntimo más de lo tuyo. Bien, dije, porque quiero este cambio notariado, efectivo inmediatamente, y quiero que se envíe a un tercero execute. No quiero que nadie de mi familia toque mis asuntos nunca más. Lo tienes, empezó a teclear. Durante la hora siguiente, fuimos línea por línea a través del Viejo Testamento, nombre por nombre, número por número. Cada suposición que Javier y yo habíamos construido ahora desmantelada. No por rencor, sino por claridad. Para cuando me fui, tenía una nueva carpeta en la mano, un nuevo plan, una nueva comprensión de en quién podía contar. Salí al sol y no me sentí débil. Me sentí limpia. Paré otro taxi y le di el nombre de un modesto motel del centro. No donde me quedaría para siempre, solo por la noche. Suficiente tiempo para descansar. Suficiente tiempo para pensar. Suficiente tiempo para recordarme que una mujer sin billete de vuelta no es una mujer perdida. Es una mujer que finalmente ha elegido su propia dirección. Para cuando la luz de la mañana se filtró a través de las cortinas finas de la ventana de mi motel, los papeles estaban listos. Era oficial. Mi hijo y mi nuera ya no formaban parte de mi testamento. Sus nombres, una vez escritos con tinta confiada en las líneas etiquetadas como beneficiarios principales, ahora estaban borrados, reemplazados no con ira, no con venganza, sino con algo mucho más poderoso. Intención. No lo hice en un arrebato de rabia. Lo hice lentamente, deliberadamente, con cuidado, porque algunas elecciones no se hacen en la tormenta. Se hacen en la quietud. Después de que finalmente dejas de fingir que la lluvia pasará. La noche anterior, después de dejar la oficina del señor, me senté en la cama del motel con los documentos extendidos ante mí. Páginas y páginas de números, cláusulas, firmas. Mi vida reducida a columnas y categorías, pero también, por primera vez en años, mi vida bajo mi control de nuevo. No era una gran herencia, nada digno de titulares, pero era suficiente. La casa que Javier y yo pagamos después de 30 años. La finca que me dejó mi padre que habíamos arrendado discretamente para pastoreo de ganado. Un puñado de cuentas de inversión que habíamos cuidado como un jardín trasero y los ahorros que había mantenido separados, dinero que él insistió en que mantuviera por si acaso. Bueno, el caso había llegado y ahora serviría un propósito. Lo dejé todo a una organización llamada Refugio de Ancianos, una non-profit enfocada en apoyar a adultos mayores abandonados o explotados financieramente por sus familias, asistencia de vivienda, protección legal, programas comunitarios. Ayudaban a mujeres como yo, y sabía que no estaba sola. Incluí una carta personal en la donación, dirigida a nadie en particular, pero escrita para cada mujer que algún día pudiera sentarse donde yo me sentaba. Dejada atrás, descartada, tratada como una carga en lugar de una bendición. Si estás leyendo esto, escribí, no eres invisible. No estás loca, y no has terminado aún. Esa mañana, antes de salir del motel, llamé al señor una última vez. Quiero una copia digital, dije. Escaneada y protegida con contraseña, enviada solo al email que te doy ahora. No la compartas con nadie más. Ni siquiera si vienen preguntando. No me cuestionó. Entendido. También, añadí, quiero los originales guardados en tu oficina, cerrados, a prueba de fuego, con solo tú y el ejecutivo que nombres teniendo acceso. Lo tienes, Blanca. Y si alguien de mi familia te contacta, ni siquiera pausó. Les recordaré que fueron eliminados por tu propia mano. Exhalé. Estaba hecho. La cadena se había roto. No en furia, sino en libertad silenciosa. Es una cosa extraña borrar a alguien que trajiste al mundo del futuro que una vez soñaste para ellos. Pero la verdad es que nunca estuvieron destinados a heredar lo que intentaron comprar con desrespeto. La herencia no es solo sobre dinero. Es sobre confianza.
Y la confianza, una vez rota, como la mía había sido, no se puede reconstruir con llamadas telefónicas o flores. Debe ganarse. Y ellos ni siquiera lo habían intentado. Más tarde esa tarde, envié copias de mis documentos, no a mi familia, sino a una caja de seguridad que abría mi nombre. Me listé como la única titular de la llave. Cambié las contraseñas de mis cuentas. Actualicé cada formulario de contacto de emergencia que aún listaba a Marcos, y cuando la cajera del banco preguntó, ¿desea añadir a un familiar para acceso? Sonreí. No, dije. Solo yo. Esas dos palabras una vez sonaron solitarias, pero ahora sonaban como supervivencia, como fuerza, como empezar de nuevo, no como madre de alguien, viuda de alguien, presencia de fondo de alguien, sino como una mujer reclamando la historia que aún tenía derecho a escribir. Mientras caminaba de vuelta al motel para recoger mi bolso, pasé por un pequeño parque donde niños trepaban en columpios, chillando de alegría. Me senté en un banco por un momento, dejé que el sol me diera en la cara, y recordé algo que Javier solía decir. Todo lo que plantas no crecerá, pero lo que sí, es tuyo. Ese es tu legado. Había plantado suficiente. Ahora era hora de cultivar algo nuevo. Volví una última vez, no para montar una escena, no para dar discursos, ni siquiera para decir adiós, solo para tomar lo que era mío. Programé la mudanza para un martes por la mañana, a mitad de semana, cuando sabía que Marcos y Teresa estarían en el trabajo. No quería ver sus caras. No quería otra actuación de preocupación, otra ronda de disculpas superficiales entregadas demasiado tarde. Quería paz. Quería silencio. La casa parecía más pequeña cuando regresé. O tal vez yo la había sobrepasado. Las persianas necesitaban repintarse. Los escalones delanteros se hundían. Los carillones de viento que Javier había colgado aún tintineaban suavemente contra la brisa, pero ya no me hacían sonreír como antes. Nada lo hacía en esa casa ya. Entré con la llave de repuesto, aún escondida en la maceta, exactamente donde la habíamos dejado para emergencias. Y esto, pensé, calificaba. Los mudanceros fueron rápidos y amables. Los contraté yo misma de un pueblo a 2 condados de distancia. No quería chismes, no susurros de pueblo pequeño. Solo tomaré unas pocas cosas, les dije. Una silla, la favorita de Javier, la que se amoldó a su espalda después de décadas de leer en ella, una caja de libros, nuestro álbum de boda, su gorra azul marino, la colcha de mi madre, nada más. No el mobiliario que compramos juntos, no los platos que una vez contuvieron el asado del domingo, no el colchón que reemplazamos después de 30 años porque dijo que yo merecía algo mejor, solo los pedazos que aún se sentían como verdad. Caminé por las habitaciones lentamente. La cocina donde horneé cada tarta de cumpleaños. El salón donde bailamos en nuestro aniversario. Solo nosotros dos, descalzos y un poco achispados. El pasillo donde Javier se cayó ese día. El café aún humeando en su mano. No lloré. Había llorado suficiente. Dejé las llaves en un sobresellado en la encimera de la cocina junto con una nota corta. No llaméis. No preguntéis. Estoy exactamente donde quiero estar. Y entonces me fui. El viaje al nuevo lugar tomó menos de 2 horas, pero se sintió como cruzar a otra vida. El cartel de enfrente decía Saluda al alba, residencia independiente para mayores con dignidad. La había visitado una vez antes, discretamente con Javier. Quería asegurarse de que tuviéramos opciones, aunque le dije que nunca dejaría nuestra casa. Tal vez un día, dijo sonriendo, si tienen buen flan. Saluda al alba tenía más que flan. Tenía sol que se filtraba a través de amplias ventanas, pasillos que olían a limón y no a antiséptico, ya suave tocando en la sala común, y gente que te miraba cuando entrabas, no a través de ti, sino a ti. Bienvenida, señora Morales, dijo la mujer en el escritorio, sonriendo. La estábamos esperando. Era la primera vez en meses que oía a alguien decir mi nombre como si importara. Me mostraron una unidad en la esquina con vista al patio. Mis cajas ya estaban allí.
Mi silla había sido colocada cerca de la ventana. En la mesa había una cesta de bienvenida con mermelada, galletas y una nota escrita a mano por la directora. Gracias por ayudarnos a hacer este lugar posible. Ahora también es tuyo. Porque lo que no sabían, lo que Marcos y Teresa nunca sabrían, era que Saluda al Alba había sido financiada en parte por la misma donación que hice a través de Refugio de Ancianos. Mi herencia no era solo una transferencia de activos. Era una revolución silenciosa. Me había construido un lugar en el mundo donde nunca más sería olvidada, donde no era una carga, no una reliquia, solo blanca. En los días siguientes, me instalé. Me uní al círculo de libros de la tarde. Conocí a una maestra jubilada llamada Elena, que me hizo reír tanto que derramé café en mi blusa. Empecé a asistir a una clase de acuarela los jueves. Incluso me inscribí para dirigir un taller de escritura de cartas, algo que había hecho con Javier todos los domingos durante años. Lo mejor, a las 5 de la tarde, siempre alguien venía a tocar para decir que la cena está lista. No porque quisieran algo, solo porque me querían allí. Había un asiento con mi nombre. Y por primera vez en mucho tiempo, me senté sin dudar. No estaba en el camino. No era tolerada. Era bienvenida. La casa que dejé atrás ya no era mi hogar. Porque el hogar no es donde guardas cosas. Es donde te quieren. Y finalmente, estaba en casa. Tomó 6 meses. 6 meses de silencio, 6 meses de paz, 6 meses de café matutino en el salón soleado de Saluda al Alba, de aprender a esbozar pájaros en acuarela, de oír mi propio nombre dicho con amabilidad y nunca seguido de un suspiro. 6 meses de no mirar atrás, y entonces llegó, el día que había circulado en rojo en mi calendario privado, el que había pin discretamente dentro de la puerta de mi armario. Notificación enviada. Esa mañana, el señor me envió un email con solo una frase. Las cartas han sido entregadas. A partir de las 9, lo soy. No respondí. No necesitaba hacerlo. Para las 11, el teléfono empezó a sonar. Marcos, 16 llamadas en un día, las vi llegar una por una. El nombre parpadeando en la pantalla de mi móvil. Un nombre que una vez amé tan ferozmente que casi me deshizo. Un nombre que ahora solo provocaba quietud. Calma. No contesté. Ni la primera llamada, ni la tercera, ni la 12ª, ni la de medianoche. No dejaron mensaje. Solo timbres y más timbres como el paso frenético de alguien que finalmente se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave y ya no eran bienvenidos dentro. Para la mañana siguiente, llegó el email. Línea de asunto. Lo siento, mamá, pero al menos déjanos quedarnos con el jardín. Lo abrí. No porque esperara sinceridad, sino porque tenía curiosidad. Curiosidad por cómo lo formularía. Curiosidad por si siquiera entendería lo que se había perdido. De Marcos Morales para Blanca Morales asunto. Lo siento, mamá, pero al menos déjanos quedarnos con el jardín. Mamá, no sé qué decir. Teresa y yo recibimos la carta del abogado esta mañana, y ni siquiera sé por dónde empezar. No pensamos que lo harías de verdad. Mira, tal vez nos equivocamos. Tal vez no manejamos lo del aeropuerto bien. Tal vez subestimamos lo herida que estabas. Teresa dice que no fue con intención de abandono. Solo pensó que preferirías quedarte unos días extra. Sé que eso no excusa nada, pero mamá, esto es serio. Nos has eliminado de todo. La casa, los ahorros, la finca. Incluso la cuenta conjunta que usábamos para las cuotas escolares de los niños ha sido congelada. No digo que no nos mereciéramos algo, pero nos estás cortando completamente después de todo, después de todos estos años. Al menos déjanos quedarnos con la finca detrás de la casa, el jardín. Sabes, los niños ayudaron a plantarlo. Sabes que significa algo. No somos perfectos, pero somos tu familia. ¿Podemos hablar, por favor? Solo una llamada. Solo 5 minutos. Marcos.
Lo leí una vez, luego otra, y luego cerré el portátil y me recosté, dejando que las palabras se asentaran. No pensamos que lo harías de verdad. Esa frase sola me dijo todo lo que necesitaba saber. Pensaron que era demasiado vieja, demasiado blanda, demasiado desesperada por ser incluida. Pensaron que ladraría pero nunca mordería, que lloraría pero nunca se iría. Confundieron la amabilidad con debilidad. Y ahora estaban conmocionados de que la mujer que una vez cosió botones en sus abrigos tuviera la columna vertebral para escribirlos fuera de la historia. Pero lo había hecho y no lo deshacería porque no solo me habían dejado en un aeropuerto. Me habían dejado atrás en todas las formas que importan mucho antes de eso. Habían elegido comodidad sobre cuidado, conveniencia sobre compasión, actuación sobre presencia. Y ahora querían la finca por el jardín. Ese jardín que nunca una vez me pidieron que regara. El que Teresa publicaba en línea como su espacio sagrado, pero nunca mencionó mi nombre una sola vez. Podían tenerlo en recuerdos. No en realidad, porque ya no les pertenecía. Ahora estaba bajo el cuidado de refugio de ancianos, cuya directora regional ya había visitado el sitio y propuesto convertir la finca en un programa de horticultura terapéutica para mujeres mayores con pérdida de memoria. Mi finca, mi elección, mi legado. En Saluda al Alba, teníamos una pequeña biblioteca. Esa tarde, fui allí y saqué un libro de poesía. Ni siquiera lo estaba leyendo. Solo necesitaba el peso de algo honesto en las manos. Elena, mi nueva amiga con lengua afilada y corazón suave, se deslizó en el sillón a mi lado. «Tienes esa mirada de nuevo», dijo. «¿Qué mirada?», pregunté. «La que la gente pone después de haberle dicho al mundo quiénes son realmente». Sonreí. «Tal vez la tenga». Ella sonrió. «Bien». El mundo necesitaba oírlo. Miré el email en mi teléfono por última vez, releí la súplica final, solo 5 minutos. Pensé en responder. Una línea, algo limpio, algo verdadero. En cambio, apagué el teléfono. Luego tomé mi pluma y escribí en mi diario. Algunas cosas se heredan, otras se ganan, y algunas, como la paz, se crean desde cero. Que se pregunten. Que se enfurezcan. Que echen de menos el sonido de mi voz cuando lleguen los cumpleaños y pasen. Porque yo estaría aquí, rodeada de gente que no esperaba que financiara su comodidad a cambio de su ausencia. Rodeada de nombres que elegí, no los que solían pertenecer, sino los que aún me ven. No le debía a nadie una conversación. Ya les había dado algo mejor. Un adiós claro y una puerta que ya no se abría. Algunos días ahora olvido cómo sonaba el silencio antes. El afilado, el vacío, el que se sentaba conmigo en la casa después de que Javier falleciera, después de que dejaran de llegar los platos de guiso, después de que mi propio hijo dejara de preguntar cómo lo estaba llevando. El silencio en Saluda al Alba es diferente. Aquí zumba suavemente. Te espera. No te avergüenza por descansar o por recordar. Paso mis mañanas con el club de libros. 6 mujeres y un hombre de voz suave que trae crucigramas para compartir. Discutimos sobre giros de trama, reímos demasiado alto en escenas que nadie más encontraría graciosas, y bebemos té con nombres que ninguna de nosotras puede pronunciar. Pertenecemos unas a otras de la manera más simple, presentándonos. Por las tardes, tomo yoga suave en el patio. Mi equilibrio no es lo que era, pero a nadie le importa. La instructora siempre me dice, eres más fuerte de lo que piensas. Y por primera vez en mi vida, lo creo. He retomado la pintura. Algo que dejé hace décadas cuando la vida se puso ocupada. Cuando Marcos era joven, cuando Javier trabajaba hasta tarde. Mis trazos de pincel son temblorosos. Mis colores demasiado audaces. Pero mi corazón se hincha cuando me aparto y veo algo, cualquier cosa que creé solo para mí. Una noche, mientras organizaba algunos de los suministros de arte comunales, una mujer llamada Rosa me miró a través de la mesa y preguntó suavemente, ¿alguna vez lo lamentas? No especificó qué era. No tenía que hacerlo. Todas sabíamos a qué se refería.
La miré a los ojos y dije, lamento no haberlo hecho antes. Ella asintió. No más preguntas. Esa noche, me senté sola en mi habitación. La ventana estaba abierta, dejando entrar la brisa. En la mesa había una foto enmarcada de Javier, la que traje de casa, la que él está riendo con toda la cara, ojos casi cerrados, manos a medio gesto. Encendí una vela por él. No por duelo, sino por gratitud. Estoy bien, susurré, más que bien. Luego, después de un momento, añadí algo que ni siquiera sabía que necesitaba decir. Pensaron que me derrumbaría cuando me dejaron. Pensaron que entraría en pánico, suplicaría, los perseguiría. Me incliné más cerca, mirando su foto como si estuviera sentado frente a mí en la mesa del comedor. Pero, ¿sabes qué, amor? Son ellos los que perdieron algo ese día. No yo. Perdieron su camino de vuelta porque eso es lo que hicieron, ¿no? Confundieron el silencio con debilidad. Confundieron la resistencia con consentimiento. Confundieron mi amor con un pozo sin fondo del que podrían extraer para siempre sin verter nada a cambio. Pero ahora no me confundo a mí misma con alguien que le debe algo a alguien. Ni a Marcos, ni a Teresa, ni a los nietos que algún día preguntarán por qué no me conocen y oirán la versión de la historia que sus padres sean lo suficientemente audaces para contar. Ese no es mi peso. Conozco mi verdad. La viví. La sobreviví. Y más que eso, la reconstruí. Aquí, no soy solo la vieja que pagó el viaje. No soy un recurso financiero, no una inconveniencia, no una figura desvaneciéndose calladamente en una esquina. Soy Blanca en Saluda al alba. Dicen mi nombre cuando entro en la habitación. Me guardan un asiento. Preguntan en qué estoy trabajando. Esperan mi opinión en el club de libros antes de pasar al siguiente capítulo. Saben cuándo prefiero té de menta y cuándo manzanilla. Recuerdan. Les importa. Me ven. Y yo me veo a mí misma. No como una reliquia. No como una historia que terminó cuando Javier falleció, sino como una mujer que vivió a través del peor tipo de traición, el que se esconde detrás de sonrisas familiares, y salió con su nombre intacto. A veces por la noche camino por el patio sola, mano descansando en mi bastón, viendo la luz derramarse desde las ventanas de la sala comunitaria. Pienso en la palabra legado. Como todos quieren dejar algo atrás. Pero tal vez el legado más radical no es dinero, es memoria. Es el derecho a escribir el final de tu propia historia, incluso si tienes que romper el viejo guión y empezar de nuevo. Lo hice. Elegí nuevos nombres para incluir, nuevas tradiciones para construir, nueva familia para amar, no unida por sangre, sino por presencia, por elección. Y eso, al final, es lo que es la familia real. Elegida, atesorada, conservada. Y cuando apago la vela cada noche, sonrío porque no le debo gratitud a nadie que me hizo pequeña. Se la debo a mí misma por ponerme de pie, por alejarme, por encender la cerilla y ver cómo las mentiras se van en humo. Me elegí a mí misma. Elegí la paz y elegí una nueva familia, una que nunca me dejaría en la puerta. Si esta historia te hizo doler el corazón, luego lo hizo elevarse de nuevo. Si alguna vez lo diste todo a una familia que solo te recordaba cuando necesitaban más. Si alguna vez fuiste dejada atrás y tuviste que elegirte a ti misma solo para seguir adelante, entonces no estás sola. Esta es Historias verdaderas de abuelas. Donde no susurramos el pasado, lo hablamos con claridad. Donde las mujeres olvidadas se recuerdan a sí mismas. Donde el dolor silencioso se convierte en poder. Así que si crees que la dignidad no caduca con la edad. Si crees que ser amable no significa ser débil. Y si crees que la verdad aún importa, incluso si toma una vida para decirla, suscríbete a Historias verdaderas de abuelas hoy. Porque cuando una abuela finalmente cuenta su historia, el mundo escucha.